A las 23:47 de un martes cualquiera, cuando la ciudad parecía respirar con dificultad bajo una lluvia fina y persistente, Ramón Ayala apagó el televisor sin saber que ese gesto marcaría el inicio de su caída. No hubo gritos, ni portazos, ni llamadas desesperadas. Solo un silencio espeso, incómodo, que se instaló en el apartamento como un huésped no invitado. Desde la ventana del salón, las luces de los edificios vecinos parpadeaban con una indiferencia casi cruel. Ramón permanecía inmóvil, con el cuerpo hundido en el sofá y la mirada fija en el reflejo del cristal, donde su rostro aparecía duplicado, envejecido, cansado. Tenía la sensación, difícil de explicar incluso para él mismo, de que algo irreversible estaba a punto de revelarse. No era paranoia, tampoco intuición mística. Era la suma de pequeños indicios acumulados durante meses, horarios que ya no coincidían, conversaciones interrumpidas, sonrisas que parecían ensayadas. El periodismo suele llamar a eso contexto. En la vida real, se llama presentimiento. Aquella noche, el teléfono vibró una sola vez. El mensaje no estaba dirigido a él. Fue un error mínimo, casi insignificante desde el punto de vista tecnológico. Pero los grandes derrumbes suelen empezar con errores pequeños. Un nombre desconocido aparecía en la pantalla. Una frase breve, íntima. Demasiado íntima para no levantar sospechas. Ramón no respondió. No llamó. No confrontó. Simplemente dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa y permaneció allí, escuchando el latido de su propio corazón como si fuera ajeno. Desde una mirada periodística, este es el punto exacto en el que la historia deja de ser privada. Porque cuando una traición se descubre, ya no pertenece solo a la pareja. Pertenece al entorno, al pasado compartido, a los proyectos, a la identidad misma de quien la sufre. Ramón era un hombre acostumbrado al control, a la planificación, a la lógica. Pero aquella noche comprendió que la lógica no sirve cuando el daño es emocional. El cerebro intenta ordenar lo que el corazón rechaza. Aunque esta historia es ficticia, el personaje de Ramón Ayala fue construido con un elemento central: la doble vida emocional del hombre público. Para quienes viven bajo la mirada ajena, artistas, líderes, figuras visibles, el dolor no es solo dolor, es un riesgo reputacional, una amenaza silenciosa. Ramón sabía que si aquello salía a la luz, no habría espacio para el matiz. El relato sería simplificado, reducido a titulares. El hombre traicionado se convertiría en símbolo, en meme, en rumor. Y el periodismo, ese mismo periodismo que él había respetado toda su vida, podría convertirse en juez involuntario. Por eso calló. Ese silencio, que en apariencia era prudente, empezó a actuar como un veneno lento. Porque callar no detiene el daño, solo lo desplaza hacia adentro. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad artificial. El apartamento seguía oliendo al mismo café por la mañana. Los mismos cuadros colgaban de las paredes, pero algo había cambiado de forma radical. El espacio ya no ofrecía refugio. Cada objeto se convirtió en prueba. Cada rincón en testigo mudo. La alianza sobre la mesilla parecía pesar más de lo normal. El dormitorio, antes compartido, adquirió una frialdad quirúrgica. Dormir se volvió imposible. Comer, innecesario. Desde un punto de vista narrativo, este es el momento en que la tragedia se internaliza. No hay aún escándalo, ni muerte, ni titulares. Pero el daño ya es profundo, irreversible. Ramón dejó de responder mensajes, canceló compromisos, postergó reuniones. No por cobardía, sino por una forma primitiva de autoprotección. El aislamiento suele confundirse con debilidad, pero en muchos casos es un intento desesperado de conservar lo poco que queda en pie. Sin embargo, la soledad prolongada no cura, amplifica. En las noches, el personaje repasaba mentalmente escenas del pasado, buscando señales que no quiso ver. La mente humana tiene esa crueldad. Reescribe la historia cuando ya es demasiado tarde. Y en ese proceso,
Ramón empezó a perder algo más que la confianza en su pareja. Empezó a perder la confianza en sí mismo. Advertencia narrativa. Culmina con algo más silencioso y, a veces, más peligroso. La fractura interna de un ser humano. La muerte, real o simbólica, no llega de golpe. Se construye. A las 6:30 de la tarde, en una calle sin nombre de la ciudad, Ramón Ayala caminaba por una acera anónima, sin rumbo fijo. Ya no podía soportar la sensación de ser observado. De alguna manera, se había acostumbrado a la sensación de ser un espectador de su propia vida. La cercanía de los escaparates, los anuncios brillantes de la ciudad y las luces que parpadeaban sin cesar, le daban la sensación de estar en un escenario que nunca había elegido. Pero ahora, a plena luz del día, todo se veía diferente. Y él lo sabía. No estaba solo, nunca lo estuvo, aunque su soledad interior crecía a cada paso. La exposición pública de su vida personal, la que siempre había tratado de mantener en la sombra, había comenzado de manera sutil, como una brisa que al principio no se siente. Pero ahora ya no podía ignorarlo. La intrusión de la realidad, esa parte de la que se había protegido con éxito durante años, finalmente lo había alcanzado. Al día siguiente, la noticia circuló por los medios locales. No era una gran revelación, ni mucho menos un escándalo de portada. Pero la filtración fue lo suficientemente perturbadora como para mover a las personas cercanas a él. En menos de una hora, su teléfono comenzó a sonar sin cesar. Un periodista del mismo medio que él solía respetar le había enviado un mensaje. No era un mensaje vulgar, ni una amenaza directa. Simplemente decía: «¿Sabías que las sombras del pasado no se quedan en el pasado, Ramón? Necesito que hables conmigo». El periodista no mencionaba su nombre ni los detalles del escándalo, pero Ramón sabía que algo se estaba cocinando. No podía eludirlo más. Por un momento, deseó hacer lo que había hecho muchas veces: ignorar, evitar, distraer, huir. Pero no podía. El silencio se le había vuelto insufrible. Ramón no había respondido al periodista. Sin embargo, esa misma noche, en su encuentro casual con un viejo amigo del círculo cercano, la tensión estalló. Su amigo, siempre perceptivo, lo observó durante un largo silencio y finalmente rompió la calma. «Lo siento, Ramón, pero la gente ya lo sabe». «¿De qué hablas?» «Tu esposa, Ramón, la infidelidad. Todo se ha filtrado». La revelación cayó como una losa. No fue como en las películas, donde el desgarramiento emocional se reduce a una frase impactante y un rostro angustiado. Número. Fue mucho más crudo y real. Ramón sintió el vacío en su estómago, el mismo que ya había sentido días atrás, pero ahora con un nuevo nivel de profundidad. Aunque los rumores ya se habían extendido entre aquellos más cercanos a él, la magnitud del escándalo todavía no era completamente pública. La noticia aún no había salido en los periódicos, ni en los medios de comunicación de mayor alcance. Pero Ramón sabía que no duraría mucho. Lo que en principio parecía un pequeño sismo, ya se estaba convirtiendo en un terremoto. La única pregunta que lo acompañaba a todas partes era: ¿qué haría ahora? Poco después, en una pequeña sala oscura en el edificio del periódico donde Ramón había trabajado durante años, el periodista que lo había contactado le esperaba. No había introducción, no hubo cortesía, solo una fría petición: «Es mejor que te sientes. Creo que sabes a lo que me refiero». El reportero le mostró una imagen en su pantalla, una foto de su esposa, tomada de manera furtiva, con un hombre desconocido. La imagen era clara, estaba perfectamente alineada con los detalles que él había comenzado a percibir en su mente, pero que hasta ese momento había evitado. La traición estaba documentada, tangible, y no era solo un rumor o una sospecha, era la prueba irrefutable. A pesar de los esfuerzos de Ramón por mantener la calma, el próximo paso parecía inevitable. La presión que sentía lo estaba asfixiando lentamente.
Lo peor de todo era que él mismo sabía que esta era solo una parte de la historia, que nunca podría recuperar. En ese instante, el periodista comenzó a tejer una narrativa. Estaba claro que no se trataba solo de una traición personal, sino de una oportunidad para destapar una nueva capa de la vida pública de Ramón Ayala, esa que siempre había permanecido bajo un manto de misterio. El reportero sabía cómo atraer la atención, cómo crear titulares sensacionalistas que atraparan la mirada de los lectores. Ramón, como muchos hombres y mujeres públicos, había usado las mentiras como un mecanismo de supervivencia. En su carrera había aprendido a ocultar partes de sí mismo, a crear personajes alternativos que podrían ser más accesibles, más admirables. Pero el desgaste de esos personajes, esa constante separación entre lo que se mostraba y lo que realmente era, le había pasado factura. Esa noche, frente a su espejo en el baño de su casa, Ramón se observó. No era un hombre que reconociera en ese reflejo. Las arrugas en su rostro parecían haber aparecido de la nada. Las sombras bajo sus ojos eran más profundas de lo que recordaba. La mentira ya no lo protegía, lo había debilitado. La tarde siguiente, el teléfono sonó otra vez. Esta vez, el mensaje no era para él, pero sí era para su esposa, su celular, lleno de llamadas perdidas, mensajes de voz y notificaciones de los medios. Empezó a sonar como una alarma. Ramón no respondió, no porque no quisiera, sino porque ya no le quedaban respuestas. La batalla por controlar la narrativa ya había comenzado. Y ahora, ni él ni su esposa tenían las riendas de su propia historia. La gente comenzó a tomar partido. En su círculo se dividieron las opiniones. Algunos lo culpaban a él, otros lo culpaban a ella. Y en el centro de todo, Ramón sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Pero, ¿realmente importa quién es culpable cuando ya no hay vuelta atrás? En ese momento, todo lo que quedaba era vivir con las consecuencias. A medida que pasaban los días, la historia de Ramón Ayala adquiría una velocidad imparable. Los titulares en los periódicos ya no eran suficientes. Las redes sociales se hicieron eco de la noticia y, como una bola de nieve, el escándalo creció. Pero lo peor no era la exposición pública, ni las conversaciones en los pasillos de los medios. Lo más devastador era el vacío interno que Ramón sentía. La tristeza que antes le acechaba en la soledad de su casa, en la quietud de la noche, ahora se había convertido en un eco ensordecedor. El hombre que antes había controlado su destino con firmeza, ahora se veía atrapado en su propia vida. Pero no había vuelta atrás. La prensa sensacionalista ya había arrancado su versión de la historia. Y nada que dijera o hiciera Ramón podía detenerla. La noticia de la infidelidad de su esposa no solo llegó a los medios, sino que se multiplicó por cada rincón de las redes sociales. Cada día, surgían nuevos detalles, nuevos rumores, nuevas versiones del mismo suceso. En una de las primeras entrevistas que concedió después de la filtración, la mirada de Ramón era vacía, como si ya no pudiera encontrar las palabras adecuadas. «Quiero que todos sepan que esto no fue algo que me esperara», dijo, la voz temblorosa, casi sin fuerza. La frase sonaba más como una declaración de guerra que como una petición de compasión. La cámara lo enfocaba de cerca, capturando cada gesto, cada mirada perdida. El personaje público que había construido durante años se estaba desmoronando, y con él, su confianza en la humanidad. ¿Qué quedaba cuando el mundo entero ya conocía lo que más temía? La traición pública. En los días siguientes, el teléfono de Ramón sonó más veces de las que pudo contar. Las llamadas eran de periodistas ansiosos, de productores de televisión, de programas de chismes que querían una declaración, una imagen exclusiva. La guerra mediática estaba en marcha, y Ramón se encontraba atrapado en el centro de la tormenta. «¿Cuándo vas a hablar?», preguntaba un reportero durante una entrevista en vivo. «Nada de lo que diga cambiará lo que ya se sabe», respondió Ramón, sus palabras cargadas de desesperanza. «Pero, ¿y tu esposa?», insistió el periodista.
Eso no me concierne, ya no. En ese momento, la presión de ser una figura pública se hizo insoportable. Sabía que cualquier palabra mal puesta podía transformarse en una nueva metida de pata. Había perdido el control de la narrativa. La espectacularización de su vida, que tanto había evitado, ya no tenía marcha atrás. Ramón, consciente de que la situación ya no tenía remedio, se aisló aún más. Dejó de asistir a eventos públicos, suspendió sus compromisos profesionales, y su teléfono dejó de sonar con invitaciones. Aquellos que antes lo admiraban o lo respetaban, comenzaron a mirarlo con distancia. Se decía que la traición de su esposa había sido el desencadenante de todo, pero en el fondo, Ramón sabía que su verdadero quebranto había sido la imposibilidad de gestionar la expectativa pública de lo que se esperaba de él. La presión de mantener una imagen intacta le había costado su bienestar emocional. El coste de la fama no solo se paga con sacrificios materiales, sino con una inmensa carga emocional. El día que la entrevista que dio en televisión comenzó a ser objeto de parodia en las redes sociales, Ramón entendió que su gran derrota no era el escándalo, sino la pérdida de su propia humanidad. Al llegar la tarde del tercer día de entrevistas y rumores, su esposa, Carolina, le pidió encontrarse con él en su departamento. Ramón aceptó sin muchas expectativas. No había nada más que discutir. Su matrimonio se había roto de una forma irreversible. La conversación fue breve. Carolina lloraba, pero sus lágrimas ya no le importaban. Ramón, por su parte, ya no podía sentir nada más que agotamiento. Cuando ella le pidió explicaciones sobre lo que sentía, él le respondió, por primera vez en mucho tiempo, con sinceridad: ya no sé qué sentir. Ya no sé si me duele más lo que hiciste o lo que el mundo está diciendo sobre nosotros. Carolina intentó justificar sus actos, hablar sobre las emociones que la llevaron a buscar consuelo en otro hombre, pero Ramón no escuchaba. Ya no quedaba espacio para las palabras. En un último intento de evitar un mayor sufrimiento, decidieron no hablar más. La conversación no tuvo un cierre feliz ni reconciliante. La ruptura era definitiva. Tras esa conversación, las cosas cambiaron de forma drástica. La vida de Ramón ya no podía ser reconstruida de la misma manera. El público lo había desterrado de su pedestal, y no importaba si las versiones de la historia eran ciertas o no. Lo que quedaba era una narrativa que ya no podía controlarse. La prensa, como una ola destructiva, no dejaba espacio para la reflexión. Los titulares no dejaban de salir. Ramón Ayala, la víctima de su propio circo mediático. La caída de un hombre que tenía todo: fama, dinero y amor. Los comentarios en redes sociales eran un torrente de opiniones y especulaciones, con poquísimo espacio para la empatía. Ramón Ayala ya no era el mismo. La traición y la exposición pública lo habían transformado. Mientras que en el pasado había sido una figura admirada y respetada, ahora se veía como un símbolo de advertencia. A lo largo de todo el proceso, Ramón nunca fue el único culpable. El escándalo no era solo su traición personal, sino la manipulación pública que se generó alrededor de su vida. En algún punto, perdió de vista lo que realmente importaba. Las expectativas ajenas se convirtieron en una carga insoportable. La historia de Ramón Ayala se encuentra en un punto muerto. Ya no es un hombre que busque redención. La narración mediática de su vida ha superado el punto de no retorno. La crisis de Ramón Ayala no fue una caída inmediata. No ocurrió en un solo momento de euforia desbordada, ni en un clímax inesperado. No. La verdadera caída fue más silenciosa, más insidiosa. Fue un desmoronamiento lento y casi imperceptible que lo dejó sin fuerzas para sostener la fachada de su vida pública. La prensa había obtenido lo que quería. Las imágenes, los testimonios, las entrevistas. Ya no había nada más que vender. Pero en algún rincón de su alma, Ramón se dio cuenta de que la historia más grande que le quedaba por escribir no era la que los medios querían contar. Era la historia de su propia reconstrucción. A pesar de todo lo que se había dicho, de las versiones distorsionadas y las especulaciones que envolvían su vida,
Ramón se vio forzado a enfrentar la verdad en su forma más cruda. La tragedia no comenzó con la infidelidad de su esposa, ni con el escándalo mediático. Todo se remonta a su incapacidad de enfrentar sus propios miedos, sus inseguridades y las expectativas ajenas que había tratado de cumplir durante toda su carrera. Aquel jueves, cuando las luces de los estudios de televisión finalmente se apagaron y los periodistas se fueron a casa, Ramón se miró al espejo por última vez. La mirada que le devolvió era diferente. Ya no era la de un hombre que se veía a sí mismo como una víctima, ni tampoco la de un ser que buscaba culpar a los demás por su caída. Era una mirada que, por primera vez en mucho tiempo, veía el vacío que había dentro de sí. Después de semanas de silencio, Carolina volvió a buscar a Ramón. El encuentro fue breve, casi práctico. No había espacio para la reconciliación, no había palabras que pudieran curar lo que ya estaba roto. Solo quedaba una conversación sincera, pero dolorosa. Ramón no sabía qué esperar de ese encuentro, y tal vez ese fue el mayor alivio. Dejó de esperar algo. «Ya no somos los mismos», dijo Carolina con los ojos llenos de lágrimas, pero sin lágrimas reales, como si hubiera dejado de llorar por completo. «Lo sé, pero tal vez esto sea lo que necesitábamos. Algo que nos obligue a vernos como realmente somos». En ese momento, Ramón comprendió algo crucial. La gente no se encuentra a sí misma en la perfección, sino en la fractura, en la imperfección. Ambos estaban rotos, pero tal vez esa rotura era el primer paso para empezar de nuevo. El siguiente mes fue un periodo de intenso aislamiento. Los medios ya no estaban interesados en él. La fama que había disfrutado durante años, el reconocimiento que había sido su motor, se había desvanecido. Pero lo que Ramón encontró en ese vacío fue más significativo que cualquier aplauso. Encontró la oportunidad de reaprenderse a sí mismo. En la soledad de su hogar, sin las cámaras ni los flashes, Ramón comenzó a escribir. Escribió cartas que nunca enviaría, relatos que no serían publicados. Escribió para sanar. Y en el proceso de reconfigurarse, comenzó a entender que la verdadera historia no era la que había vivido hasta ese momento, sino la que decidiera crear a partir de ahora. El silencio de esos días fue el punto de partida de una transformación. En ese vacío, Ramón encontró una versión de sí mismo que había ignorado. El hombre que había aprendido a vivir sin el peso de las expectativas ajenas. Un mes después, Ramón decidió retomar el control de su vida. No de la misma manera en que lo había hecho antes, pero sí de una forma más auténtica. Volvió a aparecer en público, pero esta vez con una actitud diferente, sin miedo, sin esconderse, sin los disfraces de la perfección. No hubo grandes declaraciones. No hubo un comunicado de prensa grandilocuente. Solo una entrevista corta en un canal de noticias. Y en esa entrevista, Ramón dio la respuesta que nunca había dado antes. He aprendido que no se trata de ser perfecto, se trata de ser sincero consigo mismo. Y hoy, por fin, puedo decir que soy honesto conmigo mismo. No todos aceptaron su cambio. Los haters seguían existiendo, y los seguidores que se habían ido nunca regresarían. Pero al final, Ramón había recuperado algo más valioso que el amor del público, su propia paz. Lo que siguió a esa entrevista fue una lenta reconstrucción. No era un regreso al pasado glorioso, ni un intento de recuperar lo que se había perdido. Ramón no quería volver a ser el mismo, porque había aprendido que quien realmente tiene poder no es el que sigue buscando una identidad pública, sino el que acepta y se abraza en su vulnerabilidad. El tiempo pasó, y el hombre que antes se había escondido detrás de sus logros empezó a hacer algo más radical: vivir sin esperar aprobación. El trabajo ya no era solo un medio para obtener reconocimiento. Se convirtió en una forma de expresión personal, y no en un escenario para el aplauso. Ramón entendió que las tragedias no destruyen, enseñan, y a través de las grietas de su vida rota, pudo ver una versión más humana y profunda de sí mismo. En la siguiente temporada de su carrera,
Ramón no volvió a ser la estrella que todos esperaban. No fue el hombre que conquistó los escenarios, ni el que se dejó llevar por la marea mediática. Fue un hombre que decidió ser auténtico en cada paso que daba, y eso fue lo que lo hizo más grande que antes. La gente que lo había seguido lo veía diferente. Ya no era el hombre perfecto, pero sí era el hombre que había aprendido a amarse así. La historia de Ramón Ayala no es una historia de un gran regreso o una victoria espectacular. Es la historia de un hombre que se encontró a sí mismo en su peor momento. A veces, la mayor victoria no es ser invencible ante el mundo, sino ser capaz de aceptar las derrotas y usarlas como peldaños hacia una vida más auténtica. Y así, mientras la historia de Ramón seguía evolucionando, su mayor logro no fue la fama recuperada, sino el entendimiento de que la verdadera paz comienza cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos. El sol comenzaba a filtrarse tímidamente por las cortinas de la pequeña casa de Ramón Ayala. No era una casa de lujo, ni la mansión que había soñado alguna vez en sus días de gloria. Pero era su hogar, y por primera vez en muchos años se sentía como tal. El silencio en la mañana ya no era inquietante ni opresivo, sino tranquilo, casi sanador. Había aprendido que la paz no se encontraba en el ruido ni en la multitud, sino en esos momentos simples de soledad y reflexión. A lo largo de los meses posteriores a su aparición pública, Ramón había decidido apartarse del bullicio de la fama. En lugar de perseguir los flashes de las cámaras, se dedicó a reconstruir los lazos rotos en su vida personal, a retomar relaciones olvidadas y, sobre todo, a recuperar su capacidad de ser genuino. El regreso a la intimidad fue, quizás, el paso más difícil de todos. La idea de ser vulnerable ante aquellos que alguna vez lo admiraron lo aterraba. ¿Qué quedaba de él? ¿Acaso un hombre marcado por sus fracasos y su caída pública sería capaz de volver a ser algo más que una sombra de su antiguo yo? El siguiente paso en el proceso de reconstrucción fue la reconciliación con Carolina, su exesposa. Aunque ambos sabían que su relación ya no podría regresar a lo que había sido, también sabían que el dolor, la ira y el resentimiento que habían acompañado su separación necesitaban ser liberados. Lo que había sucedido entre ellos no podría borrarse, pero el perdón era el único camino hacia adelante. Un encuentro informal, en un parque tranquilo al margen de la ciudad, fue la oportunidad perfecta para hablar sin presiones. No hubo declaraciones rimbombantes ni lágrimas dramatizadas. Solo dos personas que, después de todo lo vivido, decidieron sentarse frente a frente y recordar los buenos tiempos, antes de que la infidelidad y los errores cometidos los separaran para siempre. «Te fallé, Ramón», dijo Carolina con una sinceridad que él no había esperado. «Y yo también te fallé», respondió él. «Pero todo esto, lo vivimos juntos, y lo vamos a dejar atrás juntos». La reconciliación no fue un acto de amor, sino de respeto mutuo. Con el paso del tiempo, y tras mucho trabajo personal, Ramón decidió que era hora de volver al escenario. Pero esta vez, no iba a hacerlo como el Ramón Ayala de antes, el hombre de los grandes contratos y las ovaciones del público. Ahora lo haría de forma diferente, sin expectativas, solo como un hombre que había aprendido a disfrutar del proceso creativo, sin buscar la validación de los demás. El regreso fue lento. No hubo conciertos multitudinarios ni entrevistas en los programas más populares. En cambio, comenzó a trabajar en pequeños proyectos, a colaborar con artistas que no lo conocían por su fama, sino por su trabajo genuino. Ramón, por primera vez, tocaba por el simple hecho de hacer música, sin que eso se convirtiera en una obligación o en una estrategia para recuperar su lugar en el mundo del espectáculo. El público, por supuesto, no dejó de observar. Las noticias sobre su vida personal habían dejado de ser tan escandalosas, pero aún había aquellos que no lo perdonaban. A lo largo de su carrera, Ramón había aprendido a vivir con los juicios públicos. Ahora, después de la crisis, entendió que no podía seguir midiendo su valor por la aceptación o el rechazo de la gente.
Decidió, entonces, abrazar su nueva vida pública. Las redes sociales, que antes habían sido un campo de batalla, ahora se convirtieron en un lugar donde podía compartir sus avances personales, sus momentos de tranquilidad, sus aprendizajes, sus fracasos. No esperaba ser un ejemplo a seguir, pero sentía que su vulnerabilidad podía inspirar a otros a no rendirse, a aceptar sus imperfecciones y seguir adelante. El publicista que alguna vez había trabajado con él le sugirió la idea de hacer una serie documental sobre su vida, pero Ramón decidió que la historia que quería contar era más que una simple crónica de su caída y recuperación. Quería que fuera una historia de redención, pero no de la forma convencional. No buscaba el aplauso, solo un espacio de autenticidad. Con el paso de los años, Ramón se dio cuenta de que la mayor lección que había aprendido era que no se trataba de evitar el dolor, sino de aceptarlo. No se trataba de borrar el pasado, sino de comprenderlo y, a partir de ahí, construir algo nuevo. Ya no buscaba la perfección ni la aprobación. La fama no era su prioridad, ni las críticas, ni los juicios. Lo único que le importaba era ser fiel a sí mismo. A menudo se encontraba a solas en su estudio, trabajando en música, escribiendo, o simplemente pensando en lo que había cambiado. Su vida, aunque ya no era la misma que antes, le pertenecía de una forma mucho más profunda. Ya no había presión, ya no había falsedad, ya no había esperanzas vacías de recuperar lo perdido. La paz no la encontró en el reconocimiento público, ni en la fama ni en el éxito. La paz llegó cuando aceptó ser simplemente un ser humano, con sus caídas y sus victorias, con sus momentos de luz y oscuridad. Y así, sin buscar más que su propio equilibrio, Ramón Ayala comenzó a vivir, no en busca de una redención externa, sino de una interna, más significativa y duradera. Lo que empezó como una tragedia personal, una caída que parecía insuperable, se convirtió en una historia de autodescubrimiento. Ramón había aprendido que el verdadero renacimiento no ocurre en el aplauso ni en el éxito, sino en los momentos más íntimos y solitarios. Cuando un ser humano se enfrenta a sus propios miedos, acepta su humanidad y decide vivir sin máscaras. Al final, lo que más importaba era que él mismo se había redescubierto. Y ese, quizás, fue su mayor triunfo. Ramón Ayala había llegado al final de su camino, no como una figura pública derrotada, sino como un hombre que, finalmente, se aceptaba a sí mismo. No importaba si el mundo lo aplaudía o lo condenaba, porque, al fin y al cabo, había aprendido que el amor propio es la única validación que realmente importa. En esta historia, el verdadero renacimiento no se mide por la fama ni por las luces brillantes de los escenarios. Se mide por el coraje de vivir de manera auténtica, a pesar de las adversidades. Y eso, Ramón Ayala lo había logrado, finalmente.